Hey, ¿qué tal? Hoy cerramos por fin la miniserie de los stems. Ya hemos hablado de diálogos, ya hemos hablado de efectos y hoy nos toca hablar de las músicas, así que vamos a ello. Poco tengo aquí que decir, la verdad. Yo creo que todo el mundo entiende qué es la música dentro de una película, pero sí hay que matizar una diferencia, y es la música que pertenece a la diégesis, es decir, que está sonando dentro del universo que pueden percibir los personajes, como la música que suena en una radio dentro de la película, o en un concierto, o ese momento incómodo en el que de repente todos los personajes se levantan y empiezan a cantar con una música que no se sabe de dónde viene. Y luego está la música extradiegética, que es la música que suena durante la película, pero que no está sonando dentro de la película, sino que está puesta por encima para transmitir emociones a los espectadores, a nosotros, y los personajes de la película pues no la perciben. Aquí tenemos la música incidental, que es la música que está expresamente compuesta para la película y que da una atmósfera. Que sería lo que se llama el score de la película, y luego están pues las músicas comerciales que podemos sincronizar con ciertas secuencias para darle una ambientación determinada. La diferencia básica entre estos dos tipos de músicas es que la música extradiegética suena con una producción de estudio independientemente de lo que esté ocurriendo en la película, y la música diegética pues tendrá que estar integrada dentro de la película, o sea que si estamos oyendo una canción en una radio, pues esa canción tendrá que sonar con la acústica del espacio en el que esté la radio y con un filtro que represente que está sonando en esa radio. Aunque esta barrera cada vez es más difusa porque ya hay muchos géneros que experimentan con ir rompiendo esta barrera, como por ejemplo es el caso del musical, donde los actores están cantando sobre una música que suena con producción de estudio y no sabemos realmente si esa música la están percibiendo o no la están percibiendo, porque a lo mejor vemos a uno de los actores tocar uno de los instrumentos, pero luego suenan otros instrumentos que no sabemos de dónde están saliendo y que no sabemos si ellos realmente los perciben o no. Y un muy buen ejemplo de estos saltos entre la diégesis y la extradiégesis y de la ruptura de esta barrera es la película Baby Driver, donde constantemente estas dos realidades se están mezclando y están jugando con el espectador. Y ya está, es que poco más se puede decir de la música, la verdad que no entendáis ya, porque es un stem que está bastante clarito. Pero bueno, todo esto de los stems, ¿para qué se usa en realidad? Pues bueno, fijaros, vosotros pensad en que tenéis una película y ahora queréis hacer 4 trailers, en los que por supuesto vais a montar imágenes del principio, del medio y sobre todo del final para que la gente vaya al cine con una buena dosis de spoilers. El caso es que si todo el sonido estuviera mezclado, pues unos cortes de ese tráiler van a llevar música, otros no, va a haber cosas que no nos interese oír y todo va a sonar así como cortado y la verdad que va a ser un sin Dios. Pero si yo ahora os mando los diálogos, los efectos y las músicas de esa película por separado, vosotros podéis cortar y montar el tráiler como queráis. Podéis coger los diálogos y montarlos todos y luego le ponéis una música, la que vosotros queráis, por debajo. Podéis quitar los efectos en un plano porque no os interesa, porque preferís que vayan solo las voces con música. Podéis hacer lo que queráis. En fin, que los stems son bastante importantes para este tipo de materiales. Pero para lo que sí es importante de verdad es para distribuir la película internacionalmente, porque eso da mucha panojita. Y para que dé más panojita, pues habrá que doblar la película a los idiomas de los países en los que se vaya a distribuir. Y aquí es donde entra en juego el stem definitivo, el que vale dinero de verdad. El M+E, que significa música más efectos. Es decir, una versión de la película que no contenga ni un solo diálogo, pero que suene exactamente igual a la versión original con diálogos, y por eso era necesario sacar lo que dijimos de los PFX y dejar todo el sonido directo posible en efectos, y por eso también es necesario el Foley para todas las partes en las que algo no suene
o los personajes estén hablando, que todo ese sonido sea recreado para que haya algo de sonido ahí. Y cuando se dobla la película, se hace una versión de diálogos en español, o en inglés, o en francés, o en alemán, y se mezcla con ese stem de M+E y ya tenemos la película como si aquí no hubiera pasado nada, en otro idioma, pero sonando exactamente igual. The parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street. Llega a la ciudad, baja por Broadway. Solo una dirección. Die Parade zieht ein über den Broadway. Es eine Einbahnstraße. Y ahora una curiosidad. Muchas veces, junto a ese stem de M+E, se entrega otro llamado opcionales, donde se incluyen los diálogos que hablábamos de las figuraciones y ciertos ambientes que pueden tener a lo mejor voz reconocible, porque si por ejemplo han puesto un ambiente de un aeropuerto donde hay gente pasando, pero también hay una megafonía con una voz que dice en perfecto español: próximo vuelo a Londres, embarque por la puerta 4, pues a lo mejor eso no les interesa tenerlo en la versión doblada y quieren doblar también esa megafonía. Este material se entrega por si se quieren doblar todas esas voces que se oyen al fondo para darle más realismo a la película, o bueno, se quiere dejar como está, pues porque al final no va a perjudicar a que la película se entienda bien o mal, porque todos los diálogos principales van a estar doblados al idioma receptor. Y también se pueden incluir cosas como risas, jadeos, gruñidos, cosas que no tengan palabra como tal de los actores principales. You do that? ¿Has sido tú? Y este es el motivo principal por el que en muchísimas películas, mientras estamos oyendo a los personajes hablando en español, por ejemplo, se están oyendo las voces de fondo en inglés, o incluso que un personaje de repente se ría y esa risa suene muy diferente de lo que llevábamos oyendo cuando le oíamos hablar, porque no han doblado esas partes, porque no les convenía por presupuesto, o por tiempo, o por lo que fuera. Prepárate para mi gran momento. They're all dead, babe. Good. Pero bueno, normalmente esto, por lo menos con los actores principales, se dejó de hacer a partir de los 90 más o menos, porque la verdad es que queda bastante cutre que un personaje se ría y la risa suene con una textura completamente distinta del resto de diálogos de ese personaje. Lo que sí ocurre cada vez con más frecuencia es que en una película o en una serie aparezcan varios idiomas, porque esto da veracidad a los personajes. Porque no tiene mucho sentido que en una película en la que aparecen personajes de distintas nacionalidades, de distintas culturas, de distintos lugares, todos hablen el mismo idioma. Pero bueno, a lo mejor sí cuadra y se puede doblar todo al mismo idioma. Pero por si acaso, los idiomas que aparezcan minoritariamente en la película o en la serie se enviarán a opcionales para que luego decidan en cada país si lo quieren doblar o no, o lo dejan con ese realismo de que haya personas que hablan otro idioma. Y esta es la causa de que en la versión doblada al español de muchas películas norteamericanas, pues haya un personaje latinoamericano que esté hablando español y el resto de personajes estén hablando español, pero no se entiendan entre ellos y quede una cosa rarísima. Ha pasado en varias películas. Y esto pues también pasaba bastante hasta los 90, principios de los 2000, y luego han ido surgiendo pues soluciones creativas a este problema. Por ejemplo, en la película Guerra Mundial Z aparece una familia de latinoamericanos que hablan entre ellos en español, pero claro, cuando doblaron la película al español dijeron, esto no va a tener sentido, así que les pusieron a hablar en portugués, porque seguía teniendo concordancia con que fueran sudamericanos y así no pareciera que a Brad Pitt le acababa de dar un tabardillo y se había olvidado de su propio idioma. Cuando necesitan, llámame. Podemos llegar en 2 horas. Right, when you need him, send the call and he'll be here in 2 hours. No me quedaré en este lugar. But he will not stay here. No me Muna tipi wiyawa y shiasa iskayorapi. Si le necesitas, llámale y estará aquí en 2 horas. Manankai pichu hepana. Pero no se quedará aquí. Así que llegados a este punto ya sabemos cómo se llama cada elemento sonoro que puede aparecer en una película, en una serie, en un videojuego, pero por si acaso vamos a recapitular para que quede clarito del todo. Esto es un diálogo. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Esto es un efecto. Esto es un ambiente. Esto es un Foley. Esto es música diegética. Esto es música extradiegética.
Y esto es La Dignidad, Luan. Así que si te ha gustado este vídeo triple y has aprendido un montón de cosas con él, puedes suscribirte al canal, dejarme un like y ponerme un comentario con las dudas que te queden o si quieres aportar algo más. Que yo me voy yendo ya. Hasta la semana que viene. Un besito.